Durante 35 años, una misteriosa señal de radio que se repite cada 22 minutos ha desconcertado a los astrónomos de todo el mundo. Como un reloj cósmico, su regularidad desafía nuestras nociones sobre el comportamiento del universo, dejando a los científicos atrapados entre la curiosidad y la incertidumbre. ¿Es un fenómeno natural que aún no comprendemos? ¿Una advertencia oculta de algún rincón desconocido del cosmos? ¿O acaso un intento deliberado de comunicación de una inteligencia más allá de la Tierra? Cada nueva transmisión trae consigo más preguntas que respuestas, y en medio de este enigma, la humanidad se enfrenta a una prueba de su capacidad para resolver los misterios del universo, sin perderse en la desesperación, la desinformación o el miedo. Este fenómeno podría ser nuestra llave a una comprensión sin precedentes del cosmos, pero también podría convertirse en la chispa de una crisis global, si no manejamos la situación con la cautela y la sabiduría necesarias. Durante las últimas 3 décadas y media, un fenómeno intrigante ha captado la atención de astrónomos de todo el mundo. Una señal de radio que se repite con sorprendente precisión cada 22 minutos. Desde su primera detección, esta señal ha desafiado explicaciones convencionales, alimentando el debate entre científicos y entusiastas por igual. La señal, caracterizada por una intensidad moderada y una frecuencia que no parece coincidir con ninguna emisión natural conocida, surge de una región del espacio que a simple vista no presenta características destacadas. Sin embargo, su regularidad y consistencia han hecho que sea imposible ignorarla. Los intentos iniciales de identificar el origen de la señal comenzaron poco después de su descubrimiento, cuando fue captada por un radiotelescopio como parte de un estudio rutinario del cielo profundo. Al principio se pensó que podía tratarse de interferencia terrestre, pero pronto quedó claro que la señal provenía de más allá de nuestro sistema solar. Su periodicidad exacta, con un intervalo de 22 minutos entre emisiones, eliminó rápidamente la posibilidad de que se tratara de un fenómeno aleatorio. Los primeros análisis espectrales tampoco revelaron pistas evidentes. La señal no mostraba modulaciones características de transmisiones artificiales como las que emitiría una civilización avanzada, pero tampoco correspondía a ninguna firma conocida de fenómenos astrofísicos. A medida que los años pasaban, los astrónomos comenzaron a analizar la región del cielo de donde provenía la señal. Utilizando telescopios ópticos e infrarrojos, no lograron identificar ningún objeto notable, como una estrella de neutrones, un púlsar o un agujero negro que pudiera explicar el fenómeno. La hipótesis inicial de que se tratara de un púlsar peculiar fue descartada, debido a la naturaleza atípica de la periodicidad. Los púlsares, aunque emiten señales repetitivas, lo hacen en frecuencias mucho más rápidas y con características diferentes. Tampoco se encontraron patrones que sugirieran la presencia de una fuente de energía intermitente, como explosiones estelares recurrentes. A lo largo de los años, se han propuesto numerosas teorías para explicar este enigma. Una de las más discutidas sugiere que la señal podría provenir de un objeto masivo desconocido, como un tipo exótico de estrella compacta o un sistema binario con características únicas. En este escenario, las emisiones podrían generarse por interacciones gravitatorias o magnéticas específicas entre los objetos del sistema. Sin embargo, estas hipótesis no han logrado proporcionar una explicación satisfactoria para la precisión de los intervalos. Otra posibilidad más especulativa es que la señal sea el resultado de un fenómeno astrofísico completamente nuevo, algo que la ciencia actual aún no puede comprender. Algunos investigadores han propuesto que podría tratarse de un tipo de actividad relacionada con la materia oscura o con procesos en los bordes de agujeros negros supermasivos. Estas ideas, aunque intrigantes, carecen de evidencia concreta y se encuentran en el ámbito de la especulación teórica. Por supuesto, no han faltado quienes han sugerido que la señal podría ser un intento de comunicación por parte de una civilización extraterrestre. La periodicidad de 22 minutos ha llevado a algunos a argumentar que podría tratarse de un mensaje codificado o una baliza tecnológica diseñada para llamar la atención de observadores distantes. Sin embargo, los científicos han sido cautelosos al abordar esta posibilidad, recordando que no hay evidencia directa de que la señal tenga un origen inteligente. Además, si bien su regularidad es notable, la señal no contiene información discernible, como patrones matemáticos complejos o modulaciones que sugieran un lenguaje. A pesar de décadas de estudio, la comunidad científica sigue sin una respuesta definitiva.
Los avances en tecnología de observación han permitido obtener datos más detallados, pero el misterio persiste. Los radiotelescopios más avanzados como el Observatorio de Arecibo, antes de su colapso y más recientemente el telescopio FAST en China, han dirigido sus miradas hacia esta señal, pero no han logrado desentrañar su origen. Incluso con estas herramientas, la señal se mantiene como uno de los enigmas más duraderos de la astronomía moderna. El impacto de este fenómeno trasciende el ámbito científico. En la cultura popular, la señal ha inspirado libros, documentales y teorías conspirativas, que van desde hipótesis sobre experimentos secretos hasta historias de contacto extraterrestre. Sin embargo, los astrónomos insisten en que, aunque fascinante, el fenómeno debe abordarse con rigor científico. La señal representa una oportunidad única para expandir nuestra comprensión del universo, pero también un recordatorio de cuán poco sabemos sobre los misterios que nos rodean. Con cada nuevo avance tecnológico, los científicos esperan que se revelen más detalles sobre esta señal, cuya constancia y persistencia son un desafío a nuestra comprensión actual del cosmos. Por ahora sigue siendo un enigma insondable, un recordatorio constante de que el universo aún guarda secretos que esperan ser descubiertos. Si algún día logramos descifrar su origen, podría cambiar nuestra percepción de la naturaleza misma del cosmos y nuestro lugar en él. Hasta entonces, los 22 minutos del misterio continúan marcando un compás que la humanidad aún no puede interpretar. El universo, vasto y en gran medida inexplorado, es un lugar repleto de misterios que despiertan la curiosidad y la fascinación de la humanidad. Sin embargo, una mala interpretación de fenómenos como la señal repetitiva cada 22 minutos podría tener consecuencias de largo alcance, tanto a nivel científico como social e incluso en el peor de los casos, desatar catástrofes de proporciones inesperadas. La lectura equivocada de un fenómeno de esta naturaleza, que desafía nuestra comprensión actual, podría alimentar desde decisiones apresuradas en la gestión de recursos científicos, hasta crisis globales marcadas por el pánico o la desinformación. Reflexionar sobre estas posibles repercusiones nos invita a actuar con cautela y rigor en la búsqueda de respuestas. Uno de los peligros más evidentes de una mala lectura científica radica en la posibilidad de asignar un origen erróneo a la señal, lo que podría desviar los esfuerzos de investigación hacia hipótesis improductivas o incluso peligrosas. Por ejemplo, si se interpreta de manera precipitada que la señal tiene un origen natural y se descarta su relevancia, podríamos estar ignorando un fenómeno que es clave para entender procesos fundamentales del universo, como la interacción entre materia oscura y energía, o el comportamiento de objetos exóticos como estrellas de neutrones o agujeros negros. Tal negligencia podría significar la pérdida de una oportunidad crucial para avanzar en el conocimiento humano y desarrollar tecnologías basadas en dichos descubrimientos. Por otro lado, si se insiste sin fundamento en que la señal es una prueba de inteligencia extraterrestre, se podría generar una fiebre científica y social que desplace recursos importantes de áreas prioritarias, dejando a otros campos esenciales de la ciencia sin financiación y atención. El impacto social de una mala interpretación podría ser igual o incluso más grave que el científico. Si la señal fuera percibida como un intento de contacto por parte de una civilización extraterrestre, las respuestas humanas podrían ser altamente polarizadas, oscilando entre el entusiasmo por la posibilidad de no estar solos en el universo y el miedo a una potencial amenaza interestelar. La historia nos muestra que la humanidad tiene una tendencia a responder al desconocido con reacciones extremas. En este contexto, no sería difícil imaginar cómo la desinformación y las teorías de conspiración podrían propagarse rápidamente a través de las redes sociales y otros medios, fomentando el pánico o la desconfianza hacia las instituciones científicas y gubernamentales. En este sentido, el sensacionalismo podría llevar a consecuencias desastrosas. Por ejemplo, la idea de que la señal representa una advertencia de un evento catastrófico, como una colisión cósmica inminente o la llegada de una amenaza interestelar, podría desencadenar pánico masivo, con implicaciones económicas, sociales y políticas. El miedo irracional podría provocar el colapso de mercados, migraciones descontroladas, violencia entre comunidades e incluso el surgimiento de cultos apocalípticos que exploten el desconcierto generalizado para consolidar poder. Asimismo, si se difundiera que la señal es producto de inteligencia avanzada, algunos gobiernos podrían optar por militarizar el espacio, aumentando las tensiones internacionales y el riesgo de conflictos armados en la Tierra. Otro aspecto que merece atención es cómo una mala lectura podría alterar la percepción de nuestra posición en el universo.
La humanidad, en su mayoría, ha operado bajo la suposición de que somos únicos, o al menos que no tenemos competencia inmediata en términos de civilización avanzada. Sin embargo, la confirmación o incluso la sospecha de que la señal proviene de seres inteligentes podría cambiar radicalmente esta perspectiva. Si se malinterpreta el propósito de la señal, por ejemplo asumiendo que es hostil cuando no lo es o viceversa, podríamos actuar de manera contraproducente. Un intento precipitado de establecer comunicación podría percibirse como una amenaza, mientras que ignorarla podría ser visto como una falta de interés o respeto, con consecuencias imprevisibles en caso de que existan otras formas de vida que sean conscientes de nosotros. Además de los riesgos científicos, sociales y políticos, hay que considerar también las implicaciones éticas. Una mala interpretación podría llevar a decisiones que violen principios fundamentales, como la preservación del medio ambiente o la protección de la humanidad frente a riesgos desconocidos. Por ejemplo, si se concluye incorrectamente que la señal representa una fuente de energía inagotable o una puerta hacia un nuevo tipo de tecnología, podríamos apresurarnos a explotarla sin considerar las posibles consecuencias para el equilibrio natural del universo. De manera similar, si la señal es un fenómeno natural que simplemente no entendemos aún, la intervención humana podría alterar su comportamiento o incluso destruirla, privándonos de un recurso invaluable para el estudio del cosmos. En el peor de los casos, una mala lectura podría desencadenar catástrofes existenciales. Si interpretáramos que la señal proviene de una civilización hostil, las acciones defensivas humanas podrían resultar en provocaciones innecesarias que atraigan la atención de fuerzas que de otro modo habrían permanecido indiferentes a nuestra existencia. De igual manera, si la señal está vinculada a un fenómeno natural catastrófico, como la proximidad de un agujero negro errante o una supernova, malinterpretarla como algo benigno podría llevarnos a ignorar las señales de advertencia y a no prepararnos para un evento de consecuencias devastadoras. En última instancia, la clave para evitar estos escenarios radica en la prudencia y el rigor científico. Es fundamental abordar fenómenos como esta señal con una combinación de escepticismo saludable y apertura mental, reconociendo nuestras limitaciones actuales y la posibilidad de que el universo opere bajo principios que aún no comprendemos. Esto requiere un esfuerzo interdisciplinario, en el que astrónomos, físicos, filósofos, sociólogos y comunicadores trabajen juntos para interpretar correctamente la señal y gestionar su impacto de manera responsable. El cosmos está lleno de secretos que aguardan ser desvelados, pero también de riesgos inherentes a nuestra limitada capacidad de comprensión. La señal que se repite cada 22 minutos podría ser una ventana hacia nuevas fronteras del conocimiento, o un recordatorio de los peligros de apresurarnos a interpretar lo desconocido. En cualquiera de los casos, la respuesta humana determinará no solo nuestra relación con este enigma en particular, sino también nuestro destino como especie que busca entender su lugar en el universo. La humanidad, enfrentada a un misterio como el de la señal de radio que se repite cada 22 minutos, tiene ante sí un desafío monumental, pero también una oportunidad para demostrar su capacidad de adaptación, colaboración y superación. La búsqueda de soluciones para abordar este enigma no solo debe centrarse en resolver su origen, sino también en gestionar las posibles implicaciones sociales, científicas y éticas que puedan derivarse de su interpretación. Aunque el camino es incierto, existen múltiples estrategias que podrían ayudar a la humanidad a afrontar esta situación de manera responsable y efectiva, combinando avances tecnológicos, cooperación internacional y una profunda reflexión sobre nuestro lugar en el cosmos. Un primer paso esencial es la inversión masiva en investigación científica. Para comprender la naturaleza de la señal, es necesario desarrollar y utilizar tecnologías más avanzadas que permitan realizar observaciones más detalladas y precisas. Esto incluye la construcción de telescopios más potentes, tanto en la Tierra como en el espacio, que puedan captar señales de radio con mayor sensibilidad y resolución. Herramientas como radiotelescopios de última generación, capaces de estudiar frecuencias específicas y analizar patrones complejos, serían fundamentales para descifrar la estructura y el comportamiento de la señal. Además, la humanidad podría beneficiarse de mejorar sus capacidades de procesamiento de datos mediante el uso de inteligencia artificial, lo que permitiría identificar patrones que podrían pasar desapercibidos para los científicos humanos. Paralelamente, es fundamental promover una colaboración internacional sin precedentes.
Los fenómenos cósmicos no reconocen fronteras políticas, y el esfuerzo conjunto de científicos de diferentes países y culturas sería clave para abordar el misterio desde múltiples perspectivas. Organizaciones como la ONU o instituciones científicas internacionales podrían facilitar la creación de un consorcio global dedicado exclusivamente al estudio de la señal, asegurándose de que los datos recopilados sean accesibles para todos y que las investigaciones no se vean limitadas por rivalidades geopolíticas. Además, la cooperación internacional podría ayudar a compartir recursos, desde financiación hasta infraestructuras, optimizando así los esfuerzos colectivos. Un aspecto crucial en la búsqueda de soluciones es la educación y la divulgación científica. A medida que la humanidad enfrenta un fenómeno de esta magnitud, es vital que la sociedad en su conjunto comprenda los fundamentos de la investigación y las posibles implicaciones. Esto ayudaría a combatir la desinformación y el miedo, fomentando en su lugar una actitud de curiosidad y esperanza. Programas educativos a nivel global podrían ser implementados para enseñar a las personas desde temprana edad los principios básicos de la astronomía y la ciencia, ayudándolas a contextualizar el descubrimiento y sus implicaciones. Asimismo, la divulgación científica a través de los medios de comunicación y las redes sociales podría desempeñar un papel clave en mantener al público informado y comprometido. En términos de gestión de riesgos, es necesario desarrollar protocolos claros para responder a las posibles interpretaciones de la señal. Si se determina que tiene un origen natural, como un fenómeno cósmico aún no comprendido, los esfuerzos deben centrarse en estudiar su impacto potencial en la Tierra y en el sistema solar. Por ejemplo, si la señal estuviera asociada a un evento catastrófico futuro, como una supernova cercana o un colapso gravitacional, sería esencial preparar a la humanidad para mitigar sus efectos. Esto podría implicar el desarrollo de tecnologías avanzadas de protección planetaria, como sistemas para desviar radiaciones peligrosas o para proteger infraestructuras clave. Si la señal resulta tener un origen artificial, la humanidad se enfrentaría a una serie de dilemas éticos y estratégicos. En este escenario, sería fundamental proceder con extrema cautela. Antes de intentar responder a la señal o interactuar con su posible emisor, sería necesario establecer un consenso global sobre la mejor manera de actuar. Expertos en comunicación, antropología y diplomacia, junto con científicos, podrían trabajar en protocolos que maximicen las probabilidades de establecer un contacto positivo y minimicen los riesgos de malentendidos o conflictos. Además, sería importante asegurarse de que cualquier intento de comunicación sea transparente, involucrando a todas las naciones y evitando que un solo país o grupo asuma el control de la situación. Otra solución viable radica en adoptar una postura de humildad y paciencia. El universo opera en escalas de tiempo y espacio que a menudo desafían nuestra comprensión, y no todas las respuestas pueden ser obtenidas de inmediato. Es posible que descifrar la señal lleve décadas o incluso siglos, y la humanidad debe estar preparada para aceptar esta incertidumbre. En lugar de apresurarse a sacar conclusiones, debemos centrarnos en construir un conocimiento sólido y acumulativo que permita a futuras generaciones abordar el problema con herramientas aún más avanzadas. En términos sociales, sería importante fomentar una narrativa positiva y unificadora en torno a la señal. En lugar de permitir que el fenómeno genere división o miedo, podría ser utilizado como una oportunidad para inspirar a la humanidad a trabajar junta hacia un objetivo común. Campañas globales que destaquen el potencial de la ciencia para resolver problemas complejos podrían ayudar a contrarrestar las tendencias hacia el pánico o la conspiración, uniendo a las personas en torno a un propósito compartido. Finalmente, un aspecto que no debe ser ignorado es la necesidad de reflexionar sobre las implicaciones filosóficas y existenciales de la señal. Si representa un fenómeno natural único, podría recordarnos cuán poco entendemos sobre el cosmos y cuán vasto y extraño es el universo. Si en cambio es evidencia de inteligencia extraterrestre, nos obligaría a reconsiderar nuestra posición en el universo y nuestras responsabilidades como especie. En cualquier caso, la señal es un recordatorio de nuestra conexión con el cosmos y de la importancia de preservar nuestra curiosidad y nuestro espíritu de exploración. En conclusión, las soluciones para abordar el misterio de la señal de radio repetitiva no se limitan a resolver su origen, también implican gestionar sus implicaciones de manera responsable y visionaria. La humanidad tiene ante sí una oportunidad para demostrar su capacidad de superar desafíos aparentemente insuperables a través de la cooperación, la innovación y el respeto por lo desconocido.
Si logramos enfrentarnos a este fenómeno con sabiduría y prudencia, no solo podríamos desentrañar uno de los mayores misterios del universo, sino también fortalecer nuestra unión como especie y nuestra determinación de explorar más allá de los confines de nuestro mundo. El desafío que plantea la señal repetitiva cada 22 minutos no es solo un misterio científico, sino una encrucijada que nos obliga a reflexionar sobre nuestra identidad como especie. En nuestra búsqueda por desentrañar su origen, la humanidad tiene la oportunidad de demostrar que puede enfrentarse a lo desconocido con rigor, unidad y determinación. Este fenómeno nos recuerda que el universo es vasto y que aunque nuestra comprensión de sus secretos ha avanzado notablemente, todavía estamos lejos de conocer todas sus leyes y fenómenos. Nos coloca frente a un espejo cósmico, reflejando nuestras fortalezas pero también nuestras limitaciones y temores más profundos. A lo largo de la historia, los grandes misterios han sido catalizadores del progreso humano, desde los mapas estelares trazados por las civilizaciones antiguas hasta los avances en la exploración espacial del siglo XX. El deseo de comprender lo incomprensible nos ha llevado a expandir nuestros horizontes. La señal de 22 minutos podría ser el próximo gran impulso hacia un renacimiento científico y tecnológico, llevándonos a desarrollar nuevas herramientas, teorías y formas de cooperación internacional. Al estudiar este fenómeno, podríamos descubrir principios físicos desconocidos, aprender más sobre los límites del espacio-tiempo, o en el escenario más extraordinario, entablar un primer contacto con otra forma de vida inteligente. Sin embargo, la verdadera medida de nuestro éxito no radicará solo en si logramos resolver el enigma, sino en cómo elegimos actuar mientras lo investigamos. Este momento requiere humildad, paciencia y un compromiso renovado con la verdad científica. No podemos permitir que el miedo a lo desconocido nos conduzca al conflicto, ni que la ambición desmedida comprometa la ética que debe guiar nuestro progreso. Es una oportunidad para demostrar que podemos priorizar la colaboración sobre la competencia, el conocimiento sobre la especulación y el bien común sobre los intereses particulares. Imaginemos por un momento que logramos comprender la naturaleza de la señal. Si su origen es un fenómeno natural único, esto abriría nuevas puertas para explorar las dinámicas del universo y nuestras propias limitaciones como observadores. Si por otro lado, descubrimos que es un mensaje de otra inteligencia, el impacto sería inmensurable. Nuestra concepción de la soledad cósmica se desmoronaría y nos enfrentaríamos a la necesidad de construir un diálogo con seres cuya experiencia del universo podría ser completamente distinta a la nuestra. Ambos escenarios, aunque radicalmente diferentes, compartirían un denominador común. Redefinirían nuestra relación con el cosmos y nuestra percepción de nosotros mismos. En este viaje hacia lo desconocido, también debemos estar preparados para aceptar la posibilidad de no encontrar respuestas definitivas. El universo tiene una escala y una complejidad que a menudo trasciende nuestra capacidad de comprensión, pero incluso en la incertidumbre hay valor. Cada pregunta sin respuesta, cada misterio que nos desafía, fortalece nuestra capacidad de adaptarnos y seguir explorando. Este fenómeno, aunque desconcertante, puede ser el recordatorio de que la grandeza de la humanidad reside no solo en lo que hemos logrado comprender, sino en nuestra voluntad de seguir preguntando. Así, la señal que cada 22 minutos cruza las vastedades del espacio, no solo es un eco del universo, sino un llamado a la reflexión, la exploración y la unidad. Es una prueba de que en medio de nuestras divisiones y desafíos, aún podemos alzar la mirada hacia las estrellas y soñar con entenderlas. Más allá del misterio, más allá del miedo, está la promesa de que nuestra curiosidad y nuestra determinación pueden llevarnos más lejos de lo que jamás hemos imaginado. Si enfrentamos este desafío con sabiduría y humildad, quizás algún día miremos hacia atrás y reconozcamos este momento como el punto en que dimos un paso más hacia la verdadera comprensión del cosmos y de nuestro lugar en él.